Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien el día de hoy. Hoy nos sumergimos en un misterio que tiene a muchos intrigados, especialmente a los fanáticos de Kerem Bürsin y de las series turcas. El título lo dice todo: ¿será ella la dama de la Mavi Mağara de Kerem Bürsin? Vamos a desgranar cada pista, cada teoría y cada detalle que rodea este intrigante enigma. Prepárense, porque esto promete ser una montaña rusa de especulaciones y emociones. Y antes de que se nos olvide, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Nos dan un gran apoyo y así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos, donde siempre exploramos lo más interesante del mundo del entretenimiento. El nombre Mavi Mağara evoca inmediatamente una imagen, ¿verdad? Una cueva azul, un lugar de misterio, quizás de tesoros escondidos o secretos ancestrales. Y si le añadimos a Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más queridos y exitosos a nivel internacional, la expectación se dispara. Se rumorea, se especula, se comenta en foros, redes sociales y grupos de fans que Kerem Bürsin podría estar involucrado en un proyecto, quizás una película o una serie, que lleva por título o que tiene como escenario central esta Mavi Mağara. Pero el verdadero enigma, el corazón de nuestra discusión de hoy, es la pregunta: ¿quién es la dama? ¿Quién es esa figura femenina que parece ser central en esta historia, en este misterio de la cueva azul? Las pistas son escasas, fragmentadas, y es precisamente esa escasez lo que alimenta la imaginación y el deseo de descubrir la verdad. Hemos visto algunas imágenes filtradas, quizás de los sets de filmación, o tal vez de reuniones de preproducción, donde Kerem Bürsin aparece junto a diferentes actrices. Cada una de ellas, por supuesto, se convierte en una candidata potencial para ser la dama. Estamos hablando de una CEO protagonista, de un antagonista, de un personaje secundario crucial. La naturaleza de su relación con Kerem Bürsin y su rol en la trama son las grandes incógnitas. Una de las candidatas que suena con más fuerza, y esto es puramente especulación basada en las apariciones públicas y los rumores en la industria, es una actriz con la que Kerem Bürsin ha tenido una química innegable en proyectos anteriores. A veces, los productores y directores, sabiendo el éxito que una pareja ha tenido en pantalla, tienden a reunirlos de nuevo. Podría ser que este sea el caso. Imaginen la emoción si una actriz muy conocida y querida por el público turco e internacional, que ya ha trabajado con Kerem, reapareciera junto a él en este misterioso proyecto. Sería un gancho enorme para la audiencia. ¿Será acaso una de esas actrices con las que su nombre se asocia constantemente en los medios? Pero no debemos limitarnos a lo obvio. El mundo del entretenimiento está lleno de sorpresas. Tal vez la dama sea una actriz emergente, alguien que Kerem Bürsin, con su influencia, está ayudando a lanzar a la fama. Podría ser una revelación, un talento fresco que aporte una nueva energía a la pantalla. O quizás, y esto es lo que hace las cosas más emocionantes, sea una actriz que nunca antes ha trabajado con él, y la sorpresa sea precisamente la química que desarrollen. La industria cinematográfica y televisiva turca es conocida por descubrir y lanzar grandes talentos, así que no podemos descartar a nadie. Analicemos el significado de Mavi Mağara. Las cuevas azules suelen estar asociadas con la belleza natural, a veces con la profundidad, la introspección, o incluso con lugares de difícil acceso, donde se guardan secretos. ¿Podría ser que la dama sea la guardiana de un secreto relacionado con esta cueva? ¿O quizás ella misma sea el secreto, un enigma a resolver? La metáfora es rica y abierta a interpretaciones. Podríamos estar ante una historia de aventura, de romance, de misterio, o incluso de algo más oscuro y psicológico. Las teorías proliferan en la web. Algunas apuntan a que la dama es una figura mística, casi etérea, vinculada a la leyenda o historia detrás de la Mavi Mağara. Otras sugieren que es una mujer fuerte, independiente,
que se enfrenta a Kerem Bürsin o que colabora con él para descubrir la verdad. Las más románticas especulan con una historia de amor apasionado, donde la Cueva Azul es el escenario de su unión o de sus conflictos. Hemos visto algunas publicaciones en redes sociales, tanto de Kerem Bürsin como de otros miembros del equipo de producción, que insinúan algo grande. Son esas publicaciones crípticas, a menudo con fotos sugerentes o frases enigmáticas, que alimentan la especulación. A veces, un simple emoji o una ubicación etiquetada pueden desencadenar un torrente de teorías entre los fans más dedicados. Y es que los fans de Kerem Bürsin son de los más activos y creativos que existen. Podría ser que la dama sea un personaje histórico que se está representando. La Mavi Ma'ara podría ser un look real, con una historia documentada, y el personaje femenino podría ser una figura clave en esa historia. Piensen en dramas históricos o en biopics. Si este fuera el caso, la actriz elegida tendría que tener la capacidad de encarnar la fuerza y el carácter de una figura real. Otra posibilidad es que la dama sea un concepto, una fuerza, más que un personaje individual. Quizás represente la naturaleza, el destino, o incluso la propia Cueva Azul como entidad. Esto sería una aproximación más artística y abstracta a la narrativa. Sin embargo, en el contexto de una producción protagonizada por un actor tan carismático como Kerem Bürsin, es más probable que se trate de un personaje concreto. Consideremos el tipo de proyectos en los que Kerem Bürsin ha participado anteriormente. Ha demostrado su versatilidad en dramas románticos, comedias e incluso en thrillers. Esto nos da una amplia gama de posibilidades para el tono y el género de la Mavi Ma'ara. Si la serie o película tiene un tono más oscuro y misterioso, la dama podría ser una figura enigmática y peligrosa. Si es más romántica, entonces sería una figura que captura el corazón de Kerem. La especulación también se intensifica por la ausencia de confirmación oficial. Cuando un proyecto así se está gestando, la discreción es clave. Los productores quieren mantener el interés y la sorpresa hasta el último momento. Por lo tanto, cada fragmento de información, cada foto, cada comentario, se analiza al microscopio. Y si la dama no es solo una, sino varias mujeres interactuando con Kerem Bürsin en diferentes facetas de la historia, podría ser un elenco femenino fuerte y diverso, cada una representando un aspecto diferente de la trama o del misterio. Esto añadiría capas de complejidad a la narrativa. Pensemos en los nombres que han sonado. Sin querer entrar en chismes, pero basándonos en las tendencias y en la popularidad, ¿quiénes son las actrices turcas que actualmente gozan de gran reconocimiento internacional y que podrían encajar en un proyecto de esta magnitud junto a Kerem Bürsin? Tenemos nombres que resuenan, actrices que han compartido pantalla con el o que son de su misma generación y nivel de fama. La elección de la dama, sin duda tendrá un impacto significativo en el potencial éxito del proyecto. La Mavi Ma'ara, como título, es literal o figurado. Si es un lugar real, ¿dónde se encuentra? La geografía turca es rica en paisajes impresionantes, y una cueva azul podría ser un escenario espectacular. Esto añadiría un componente visualmente atractivo a la producción. Y si es un lugar real, quizás haya leyendas o historias asociadas a él que sirvan de base para el guión. Las colaboraciones internacionales también son una posibilidad. Kerem Bürsin tiene una gran base de fans fuera de Turquía, y un proyecto así podría estar pensado para un público global. Esto podría implicar la participación de actrices de otras nacionalidades. La diversidad de talentos siempre enriquece una producción. Pero volviendo a la pregunta central, ¿quién es ella? ¿Es una figura del pasado? ¿Una contemporánea? ¿Una aliada o una enemiga? La ambigüedad es deliberada, diseñada para captar nuestra atención. Y funciona, ¿verdad? Estamos aquí, discutiendo, teorizando, esperando ansiosamente una respuesta. Hemos visto a Kerem Bürsin en papeles muy diversos.
desde el joven rebelde y carismático hasta el hombre maduro y reflexivo. El papel que interprete en la Mavi Mahara podría darnos pistas sobre la naturaleza de la dama. Si él interpreta a un detective, ella podría ser la principal sospechosa o la confidente. Si es un aventurero, ella podría ser su compañera de expedición o la clave para descifrar un enigma. La estrategia de marketing de estos grandes proyectos a menudo se basa en el misterio. Se lanzan teasers, avances, pequeñas cápsulas de información, para crear un diálogo constante entre la audiencia y la producción. Y el tema de la dama de la Mavi Mahara es sin duda el cebo perfecto. Podemos suponer que la actriz elegida no solo debe tener talento actoral, sino también una fuerte presencia en pantalla, capaz de compartir protagonismo con Kerem Bürsin. Debe ser alguien que pueda transmitir complejidad emocional, que pueda ser tanto vulnerable como fuerte, dependiendo de las necesidades del guión. Y, por supuesto, debe tener esa chispa, esa conexión especial que haga creíble la relación que tenga con el personaje de Kerem. Las posibilidades son infinitas, y esa es la belleza de la especulación. Tal vez sea una actriz turca de renombre con la que se especula desde hace tiempo. Quizás sea una sorpresa total, una cara nueva que irrumpa en la escena. O incluso, como mencioné antes, una actriz extranjera. Lo que sí es seguro es que Kerem Bürsin está detrás de algo grande, y la expectativa es palpable. La Mavi Mahara suena a aventura, a descubrimiento, a un viaje hacia lo desconocido. Y la dama es, sin duda, la pieza clave de ese viaje. Podemos estar seguros de que, sea quien sea, su elección no será aleatoria. Habrá una razón de peso, una visión artística, detrás de la selección de la dama. Y cuando finalmente se revele, seguramente entenderemos por qué fue la elección perfecta. Por ahora, solo podemos seguir especulando, compartiendo nuestras teorías y disfrutando del misterio. La emoción de la espera es parte del encanto del cine y la televisión. Y este enigma en particular, con Kerem Bürsin como protagonista y la enigmática Mavi Mahara como escenario, tiene todos los ingredientes para ser un éxito rotundo. Hemos llegado a la conclusión de que, si bien no tenemos la respuesta definitiva sobre quién es la dama de la Mavi Mahara de Kerem Bürsin, hemos explorado una amplia gama de posibilidades, desde actrices ya conocidas por su química con Kerem hasta talentos emergentes o incluso sorpresas internacionales. Hemos analizado el potencial significado del título, las estrategias de marketing típicas de la industria y los factores que probablemente influyeron en la elección de esta figura femenina central. El misterio rodea este proyecto, alimentando la especulación y el interés del público, lo cual es, sin duda, una estrategia exitosa para generar expectativa. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta fascinante especulación. Esperamos que hayan disfrutado desgranando estas pistas tanto como nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Quién creen que es la dama? ¿Tienen alguna teoría favorita? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, si lo encontraron intrigante e informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y con todos los fans de Kerem Bürsin para que se unan a la conversación. Y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.